Hola, buenos días. Vamos a ver en esta clase sistemas dinámicos discretos, de tiempo discreto. Y vamos a empezar aquí, primero entendiendo cuál es la definición de un sistema discreto. La palabra puede ser un poco confusa con sistema digital. Y cuando hablamos de sistema discreto, se refiere a que el tiempo es discreto, no necesariamente la señal está discretizada. Hay una distinción que está en el libro de Franklin entre estos dos conceptos. Entonces, podemos tener un sistema que puede ser de tiempo continuo, en el cual la señal toma valores que están cuantizados en niveles. O sea, podríamos estar en un cierto nivel en un momento y saltamos a otro nivel y después a otro, pero en el cual el tiempo es continuo. Y en este caso no hablamos de un sistema discreto, eh, sino que hablamos de un sistema discreto cuando la variable de tiempo está discretizada en muestras, la muestra 1, 2, de una posible señal que está muestreada. Y esta señal toma valores en amplitud, la amplitud de la señal, que son continuos. Y hablamos de sistema digital cuando la señal no solamente está muestreada en el tiempo, sino que también está cuantizada. Entonces, si tenemos aquí distintos niveles de amplitud fijos, en intervalos fijos, entonces tendríamos que aproximar las muestras a uno de estos niveles y en ese caso hablaríamos de señal digital. O sea, tendríamos, por ejemplo, esta primera señal aproximada aquí a este punto, estas dos bajarían, esta subiría, esta está más cerca de esta línea, y entonces la señal digital es una señal que está discretizada en el tiempo y cuantizada en amplitud, en niveles fijos. Lo que nosotros vamos a ver aquí en el curso de control automático, se refiere a sistemas discretos, o sea, son muestreados en el tiempo, pero no están cuantizados. O sea, en amplitud puede la señal tomar cualquier valor. Obviamente, el caso del tiempo discreto es la base para el caso digital. ¿Por qué? Porque en un computador lo que ocurre realmente es el caso digital, en el cual aquí en este ejemplo tenemos una planta que sería un motor. Este motor puede estar moviendo, puede ser un motor de combustión, está moviendo un generador. Y este generador tiene que producir una tensión, un voltaje que aquí está puesto como una tensión o un torque. El torque está asociado al voltaje y a la corriente que entrega el generador para satisfacer una cierta demanda. Entonces, el sistema de control tiene que estar monitoreando distintas cosas, el voltaje de salida, pero también la velocidad angular en el eje para que la frecuencia de la señal eléctrica, si eso está alimentando una red eléctrica, sea constante. Entonces, tiene que haber un sensor. El sistema en realidad es un problema de control multivariable. Como les decía, es el voltaje, es la velocidad, la frecuencia, las variables controladas que se tienen que monitorear y asegurar que cumplan un cierto valor de referencia. Pero en este diagrama, para explicarlo de términos simples, consideremos que solamente estamos midiendo la velocidad angular. Esa velocidad angular, en realidad, puede extraerse a partir de un tacómetro, que es básicamente un generador. Mientras más grande es la velocidad angular W en el eje, mayor va a ser el voltaje. Y uno podría tener un sensor ideal que produce un cierto voltaje en función de la velocidad angular, que va creciendo linealmente. Esto si fuese un tacómetro ideal. El punto es que ese dato de voltaje V sub C tenemos que medirlo, digitalizarlo en una tarjeta de conversión análoga a digital. Esto podría ser un Arduino o podría ser una tarjeta electrónica propiamente tal, utilizada como tarjeta de adquisición de datos en un PC. Y ese dato, que va a tener valores fijos, de muestreo fijos en el tiempo y de amplitud, va al controlador, donde hay que comparar cierto valor de referencia, cierta velocidad de referencia con la velocidad medida. Entre medio habrá una conversión, tendremos que usar la curva del modelo del sensor para decir si hemos medido una velocidad Vm, entonces la velocidad correspondiente vale tanto. La velocidad medida dado el modelo del sensor. Ese cálculo ocurre aquí adentro del computador, después comparamos velocidades y finalmente el controlador va a decir, bueno, tienes que amplificar la señal al motor que mueve el generador, ya sea una válvula que ajuste el combustible al motor.
Puede ser una central, por ejemplo, a gas, ¿no es cierto? Tendríamos que inyectar más gas en los quemadores para mover las turbinas y eso movería el generador eléctrico. Entonces necesitamos generar aquí esta señal que corresponde a la señal de la válvula, del actuador, y esa conversión entonces ocurre en el sentido opuesto, de digital pasamos a análogo, también en un cierto instante del tiempo. Por eso aquí aparece un clock, que es nuestra velocidad de muestreo. O sea, físicamente tendríamos la representación del motor acoplada a un eje del generador. Y aquí estamos midiendo una señal en un computador y después de un cálculo el computador le dice a cierto amplificador o a cierta válvula qué es lo que tiene que hacer el motor para poder mantener cierta referencia. Y eso ocurre, como decíamos, de manera discreta. Aquí un diagrama un poco de bloques un poco más abstracto, sin dibujos, genérico para una planta cualquiera. Siempre vamos a tener un sensor, un conversor análogo digital y por otro lado un conversor digital análogo para enviar la señal de vuelta al actuador. Esto es lo que ocurriría en un, por ejemplo, Arduino, y si alguno de ustedes ha hecho sistemas electrónicos programables, probablemente han hecho algún lazo de este estilo, un lazo de retroalimentación. Ahora, el punto aquí es que esta señal que nosotros queremos utilizar para el cálculo del controlador en el mundo real, en el mundo externo, aquí tenemos una señal Y de t que es continua y que nos generaría en principio un error continuo cuando lo comparamos con respecto a la referencia. La referencia menos el Y nos da el error y ese error debiese ser una señal continua. Pero el hecho de que el computador o el controlador esté funcionando con pasos de reloj fijos hace que esta señal vaya siendo muestreada en ciertos instantes de largo T mayúscula. Y eso significa que el resultado del controlador ocurre también cada cierto intervalo de tiempo como una función que la podemos escribir, si bien la función podría ser vista como un control continuo UDT, todo este tiempo lo estamos evaluando en instantes que son múltiplos del periodo de muestreo. Y para no escribir en el argumento K por T, a veces lo que hacemos es simplemente poner el subíndice de tiempo de muestra, que sería K. Ese K hay que considerar lo que es K veces el periodo de muestreo. Y ese valor del controlador puede ser una combinación de valores que tenía el controlador en el pasado, una combinación lineal del valor que tenía en el instante justamente inmediatamente anterior, el K-1, el K-2, hasta posiblemente n periodos hacia atrás, así como también el valor del error actual, que es el error en el instante K-ésimo, el error en el instante K-1, etcétera, hasta K-m. Entonces, podemos ver que los sistemas, en algunos casos, los sistemas discretos, ocurren porque el computador está muestreando señales, entonces estamos tomando muestras cada cierto intervalo de tiempo. En otros casos, los sistemas son discretos en su origen, porque el fenómeno ocurre de esa manera, o al menos es medido en el mundo real. Y un caso, este ejemplo de la epidemia, ¿no? Justo coincide con lo que estamos viviendo en este momento con el tema de la pandemia del COVID, pero es un ejemplo clásico de control discreto. Esto viene desde la época en que yo también era alumno, fui alumno. Y el caso del control de epidemias es uno en el cual se debe llevar siempre la cuenta de cuántos contagiados hay mensualmente para poder definir una política de vacunación, porque esa es la variable manipulada que uno tiene para poder contrarrestar la expansión de una cierta enfermedad o de un cierto virus. Entonces, en este ejemplo, el ejemplo dice que la epidemia aumenta, o el número de contagios aumenta en una razón del 10% de los enfermos que habían el mes anterior. O sea, de los enfermos que habían, hay una cantidad de esos que contagia a nuevas personas y por lo tanto aparecen 10% más de personas. Pero hay una cantidad que se reduce, que es el 20% de los que fueron vacunados 2 meses antes, aquí dice vacunados 2 meses atrás, dejan de contagiar. Entonces, con esta información, en este caso hipotético, nosotros podemos decir que, bueno, los que van a estar enfermos en el mes actual, supongamos que es el mes K-ésimo, o esto lo podemos ver también en función de días, pero aquí en este ejemplo estamos considerando la cantidad de contagios mes a mes, es el número de contagiados que había el mes anterior, más un 10% de esos contagiados que contagió a otras personas, por lo tanto 10% de los I de K-1, menos los que vacunamos hace 2 meses atrás
o sea, menos un 20% de esas personas que fueron vacunadas. Y entonces aquí es donde uno puede definir cómo implemento la variable, este sería como la señal U, ¿no es cierto? La variable manipulada U, y esta es la variable controlada, Y, ¿no es cierto? En nuestro caso continuo hablábamos de esto que es la variable controlada y esta es la variable manipulada. Nosotros podríamos hacer campañas de vacunación donde ponemos este valor B fijo. Podríamos decir, todos los meses vamos a vacunar 200 personas. Pero ¿tendrá mucho sentido hacer algo de ese estilo? ¿O será mejor colocar una campaña que sea proporcional a la cantidad de gente que sé que está enferma, ¿no? Si veo pocas personas, tal vez no es necesario hacer una campaña de vacunación nacional. Esas personas se atenderán en los consultorios, en las clínicas, hospitales. Pero si veo que el número aumenta, entonces tal vez tengo que hacer una campaña de vacunación proporcional al aumento de esas personas, ¿no? Y esta constante C es la constante de proporcionalidad. Entonces, y podríamos decir que el número de vacunados será un porcentaje sobre la cantidad de enfermos detectados el mes anterior. Entonces, porque todavía no sé cuántos se van a enfermar este mes, así que solamente puedo tomar las acciones con cierto desfase con respecto a los datos del mes anterior. Entonces, esto es lo que define una política de control. Entonces, si nosotros reemplazamos B sub K por esta fórmula, ¿no es cierto? Si yo pongo B sub K menos 2, entonces acá pongo menos 2, tengo que retroceder esto menos 2, me va a quedar que B sub K menos 2 es C por Y de K menos 3. Por lo tanto, me queda una ecuación de diferencia discreta que dice que la cantidad actual es igual a la cantidad pasada más un 10% de la cantidad pasada menos un 20% por C por lo que había hace 3 meses atrás. Y podemos simular qué ocurre, digamos, con esta política si es que uno considera que hay una cierta cantidad inicial. Para resolver esta ecuación de diferencias tenemos que decir cuánta gente había en el mes cero. Llegaron de algún lado, no sé, de alguna manera apareció el virus y supongamos que esto parte en 3 o en 20, lo que sea. ¿Cierto? Entonces vamos propagando. Entonces tendríamos que el I de 1 es igual a 1.1, juntando aquí el I de K-1 con el 0.1 I de K-1, diríamos I de 0 menos 0.2 C la cantidad I de 0. O sea, en realidad I de menos 3. O sea, I de K menos 3, que en este caso estamos usando K igual a 1, o sea, sería I menos 2. Antes del instante 0, que es el instante en el cual aparecen los casos, podemos suponer que I de menos 1 es igual a 0, I de menos 2 es igual a 0. No habían casos, ¿no? Los casos se empiezan a reportar desde cierto instante y ese instante lo llamamos el instante 0. Por lo tanto, inicialmente este término de acá es 0 y solamente nos quedaría que en el mes 1 vamos a tener un 20%, o sea, perdón, un 10% más, o sea, vamos a tener 22 casos. Va a ser 1 por 20, esto va a ser 22 casos. Y así sucesivamente, podríamos decir después I de 2 va a ser igual a 1.1 por I de 1 menos 0.2C por I menos 1. Pero I menos 1 también es 0, así que vamos a tener el 10% de 22. Esto nos va a dar I de 2 igual a 22 más 2.2, que va a ser 24.2. Y después podemos calcular el I de 3, que va a ser 1.1 I de 2 menos 0.2 C por I de 0. Aquí recién vamos a ver algún cambio en términos de que esta tendencia que iba creciente va a ser 1.1 de 24.2, eso va a ser 26.82 menos 0.2 C por la cantidad que había en I de 0, que eran 20. Y vamos a tener que definir cuánto vale C, que es la política de vacunación. C podría ser un 10% de los infectados, hasta un 100%. O sea, C es un número que va entre 0 y 1. Si C fuese 1, vamos a tener una política tan agresiva que vamos a buscar a cada uno de los infectados del mes anterior y los vamos a vacunar, sí o sí. Entonces, C sería 1 y tendríamos 0.2 por 20. Eso nos va a dar 4. Entonces vamos a restar 26.82 menos 4, vamos a bajar a 22 casos y después repetimos esto y vamos a obtener distintas respuestas, ¿no? Aquí está graficado haciendo este procedimiento. ¿Qué es lo que ocurre cuando se vacuna, por ejemplo, a menos de la mitad?
con la velocidad de propagación que tiene este caso del 10%, la cantidad de contagios sube, sube, sube y sigue subiendo. Entonces, si uno grafica esto con una política de vacunación del 50% de los que estaban infectados el mes anterior, o sea, C0.5, esto se mantiene estable, no crece ni decrece. Y si uno aplica una política de vacunación un poco más agresiva, con más del 50%, entonces esto empieza a decrecer y en cierto momento llegará de vuelta a cero. Entonces, uno podría hacerse la pregunta, bueno, ¿cuál es el valor final? Así como en el caso continuo nosotros nos preguntábamos cuál es el valor final de la respuesta de un sistema. Aquí tenemos un problema en el cual hay un sistema social, ¿no es cierto? Una población, hay una medición con todas las imprecisiones que puede tener esta medición, porque no es lo mismo medir un sistema físico, una variable de temperatura o velocidad, que medir personas, ¿no? En los procesos humanos es mucho más difícil recolectar esos datos, por lo tanto la fuente de error aquí puede ser mayor. Estamos asumiendo por el momento de que no tenemos errores en la medición y después aquí estaríamos haciendo un controlador en el cual nuestra referencia, que es el número de contagiados, lo queremos poner en cero, ¿no? Entonces esto sería R menos lo medido, pero como R está en cero, por eso no está dibujada esta resta, sino que simplemente el error en este caso sería R menos Y, pero R ya dije que es cero, entonces el error es menos I. Y entonces el controlador tiene que ser la constante C multiplicando al error, que en este caso es menos I, y por lo tanto lo que sale del controlador es menos C por I. Por eso la política de vacunación tiene esta forma. Entonces va restando a los casos activos de contagiados una cierta cantidad de personas que ya dejan de ser contagiosas. Y podemos encontrar cuál es ese valor de equilibrio. Si nosotros partimos de la ecuación y de k igual a 1.1 por y de k menos 1 menos 0, o sea, menos 0.2, aquí tengo que borrar, menos 0.2, menos 0.2 c por i de k menos 3. Cuando esto llega al equilibrio, supongamos que estamos en este caso, y yo tomo una muestra en el instante k y miro otra que está en el instante k menos 1 y otra que puede estar aquí en el instante k menos 3 o menos 2, si esto está en el equilibrio, entonces quiere decir que este valor se repite. Y supongamos que se llama y asterisco, ese mismo valor. Entonces yo en esta ecuación yo podría reemplazar i de k por i asterisco y decir que eso es igual a 1.1 por i asterisco, porque k-1 vale lo mismo si estoy en equilibrio, menos 0.2 c, y lo que había en k-3 también era lo mismo, porque dijimos que estamos en equilibrio. Entonces aquí toda la expresión queda escrita con i asterisco, sin el subíndice de tiempo, y puedo juntar los términos. De hecho puedo dividir todo por y asterisco, ¿no? Porque aparece y asterisco acá, acá, acá. Si yo divido todo por y asterisco me quedaría 1 igual a 1.1 menos 0.2 por c. En otras palabras, si yo paso el 1 para el lado derecho restando y el 0.2 para el lado izquierdo, me quedaría 0.2c igual a 0.1. O dicho de otra manera, c igual a 0.1 dividido por 0.2, o lo mismo que un medio. Y por eso llegamos a que el valor crítico en este ejemplo da justamente 0.5. O sea, si lo simulan y hacen el ejercicio de calcular los valores, o sea, con c igual a 0.5, se van a dar cuenta que esto converge a un cierto valor que permanece constante todo el tiempo. Entonces, efectivamente existen parámetros dentro de la ecuación, así como en el caso continuo, existen parámetros que hacen que la ecuación sea estable o que decrezca y tienda a cero. Existen otros valores que hacen que la ecuación sea inestable y diverja. Entonces vamos a ver qué condiciones se requieren para eso. Este es un ejemplo que tomé yo del año 2012. En el año 2012 Chile tuvo un aumento y una epidemia local de tosferina o coqueluche, como le dicen popularmente, y eso se nota porque el MinSal estaba en esa época monitoreando la cantidad de casos y comparan, por ejemplo, un año con respecto al otro. Está el año 2011, que es la línea lila o sí, un celeste como muy claro o medio grisáceo, y viene por aquí, ¿no es cierto? Y la línea magenta es la mediana de lo medido entre los años 2007 y 2011, o sea, 4 años antes del 2011, los casos eran mucho más bajos. Iban por acá, esta es la mediana. Hay una variabilidad en año a año de la mediana. Y el 2012, comparado incluso con el 2011 o con respecto a la mediana,
prácticamente se duplicaron los casos. Entonces, en ese momento, esto fue una noticia que salió en varios lugares, se implementaron campañas de vacunación en todo Chile justamente para frenar la expansión de esto. Si bien no necesariamente es mortal, genera otras complicaciones, aumento de atenciones en los servicios de urgencia y sobre todo para los más pequeños, los niños, eh, pueden tener fiebre y cosas así que obviamente afecta después la escolaridad. Eh, por aquí tengo otro ejemplo, déjenme mostrarles. No lo he puesto en los apuntes, pero eh, puede ser interesante mirar el caso de otras pandemias, ¿no? A nivel mundial. Esta es el sarampión, que prácticamente ha sido erradicado. Han vuelto a aparecer casos, pero más allá, digamos, de los síntomas médicos y de las zonas que tienen casos que se van monitoreando en todo el mundo, estos son datos de la OMS del 2014, uno puede ver las gráficas de lo que ocurre a nivel mundial, en distintas zonas, Europa, África, América. Con el caso del sarampión en África, hubo un brote del 2010, entonces se tienen que implementar políticas de vacunación que a veces tienen que ser mundiales para evitar que esto vuelva a, a esparcirse. Y aquí el punto es que estos son gráficos que van desde el año 39 al 2014, o sea, si uno se fija aquí en el eje horizontal, los números están muy pegados, no se ve muy bien, pero a nivel mundial, en el año 64 se empieza a introducir la vacuna, porque no existía antes, del sarampión. Y aquí lo que se ve es que los casos van bajando, o sea, hay rebrotes, pero se demoró bastante en desaparecer, prácticamente en el 95, 93 desapareció. Entonces, si uno calcula cuántos años pasaron, se demoraron 30 años en hacer desaparecer ese virus. Aquí hay otra gráfica. No, esta es la misma que les acabo de mostrar. Pero si ustedes googlean, por ejemplo, sarampión, curvas de contagios a nivel mundial, lo que pueden ver es que no desaparece instantáneamente, ¿no? Entonces, esto lo comento porque en relación a lo que estamos viviendo ahora, probablemente el virus no va a desaparecer instantáneamente. O sea, la expectativa de que, o sea, todos queremos que obviamente pronto pase esto y podamos volver a lo más normal posible, sin tanta cuarentena, pero la verdad es que uno puede ver, no solamente con el sarampión, sino con otros virus, es que el tiempo en que desaparece puede ser de algunos años. Hay una especie de constante de tiempo que va a depender del nivel de contagiosidad, ¿no es cierto?, que tiene cada virus. Y eso significa que cada virus o cada patógeno tiene sus constantes de tiempo. Es un proceso dinámico que necesita políticas de control adecuadas a cada caso. O sea, no es que uno pueda decir esta constante C igual a 0.5, mayor que 0.5 es como la receta para todos los casos, porque hay casos, en el ejemplo anterior, llegamos a ese número porque aquí había un supuesto que era de que el 10% contagia, pero si hay algo que es más contagioso, entonces obviamente aquí no va a haber un 1.1, va a haber otro número y al calcular el C va a aparecer otro valor. Por eso los expertos que se dedican a esto tienen que tratar de identificar lo más precisamente posible los parámetros de esa ecuación de diferencias para poder después implementar la política correcta, no solamente de vacunación, sino probablemente en el caso que estamos viendo ahora hay otras variables manipuladas que son restricciones a la movilidad, tratando de bajar los casos, que pueden tener más o menos éxito. Y hay cosas que se van probando porque nadie las ha probado antes y tal vez hace la diferencia con hace 10 o 20 años atrás, que no existían redes sociales y que la información no estaba de manera tan inmediata como lo está ahora. Ahora, volviendo a ejemplos tal vez un poco más pedestres, pero haciendo la conexión con el caso que hemos tomado tal vez de referencia, el caso del estanque es como un circuito RC, ¿no? Es un sistema no lineal que lo podemos linealizar y finalmente queda un sistema de primer orden. Este es un recordatorio de la ecuación que habíamos visto. La velocidad con que varía la altura es proporcional a la apertura de la válvula, ¿cierto? Y la altura decrece a medida que hay más líquido, o sea, en función de la raíz cuadrada de la altura del líquido. ¿Por qué? Porque aparece una presión sobre el fondo del estanque, ¿no es cierto? Hablábamos de un estanque que tiene aquí en el fondo una salida, entonces mientras más líquido hay acumulado, la altura es mayor, la presión aquí en el fondo va a ser mayor y esa presión es raíz cuadrada de la altura por la ecuación de Bernoulli. Entonces, después de linealizar,
llegamos a un sistema que es delta x puntos, hay una constante, toda esta constante o este conjunto de números que contienen el área del estanque, de la sección del estanque, esta área, la sección del área de salida. No es lo mismo tener una tubería con un diámetro más pequeño, por donde pasa menos líquido, que una más grande, ¿no es cierto? Por aquí se escapa más, por lo tanto, aparece que lo que se pierde, ¿no es cierto? Aquí está el menos, va a ser proporcional al tamaño del diámetro de la tubería de salida, inversamente proporcional al área del estanque, etc. Y lo que se aporta es proporcional a la ganancia de la válvula, inversamente proporcional al área del estanque. Pero más allá de los valores específicos, finalmente esto lo podemos reducir a una ecuación del estilo x1 punto igual a alfa por x1 más beta por u. Este alfa es negativo, alfa es menor que 0. La solución de esta ecuación, en el caso continuo, era x de t, o x1 de t, igual a e a la alfa t por x0, más la integral de 0 a t de e a la menos alfa t menos tau por u de tau. Entonces, esa es la respuesta que combina la parte de entrada cero, ¿no es cierto?, la respuesta a las condiciones iniciales, el x0, más la parte que depende de la respuesta, que es la convolución de la matriz de transición, en este caso es una escalar. En el caso discreto, nuestra ecuación la podríamos aproximar de manera parecida, es decir, la altura actual es 90% de lo que llevábamos antes, más lo que se aporta por efectos de abrir la válvula o cerrar la válvula, ¿no? Lo que se deja de aportar. Entonces, cuando uno coloca, por ejemplo, la válvula en 1 metro cúbico por segundo, partimos de la altura inicial 10 metros, tenemos un estanque con una profundidad de 10 metros, y esto está lleno hasta el nivel 10. Si aplicamos esta ecuación, entonces el H1 sería 0.9 por H0, en este caso por 10, esto nos va a dar 0. O sea, nos va a dar 9 metros, más 0.2 nos va a dar 9.2. O sea, aquí el nivel bajó de 10 a 9.2 metros, a pesar de que tenemos la válvula abierta, ¿no? O sea, la presión que hay sobre la salida es tan grande de que esto está bajando, a pesar de que estamos aportando líquido. Y así podemos seguir calculando, ¿no es cierto? En el caso H2 vamos a hacer 0.9 por H1, pero H1 es 9.2, así que tenemos 0.9 por 9.2 más 0.2, eso da 8.48. Entonces aquí también podríamos hacernos cuál es la pregunta: ¿a qué nivel de líquido va a llegar el estanque? Podríamos decir, bueno, tenemos que esto va a llegar a estabilizarse a una cierta altura H asterisco, y esta ecuación es 0.9 H asterisco más 0.2 por el U asterisco, o el valor de la válvula que yo coloque en equilibrio. Entonces vamos a tener aquí, si pasamos el punto 9 hacia la izquierda, vamos a tener 1H menos 0.9H, eso nos da 0.1H asterisco igual a 0.2U, lo cual significa que H asterisco se va a estabilizar en 2 veces el valor de U asterisco. En este ejemplo en particular, nuestro U asterisco sería el U0, que lo hemos puesto en 1, y entonces llegaríamos a una altura de 2 por 1, ¿tá? 2 metros. Si siguen calculando más de estos valores, el H sub K, van a ver que esto va a converger efectivamente a un estanque que se estabiliza, se queda quieto con una altura de 2. Aquí hay algo que se fuga, que es exactamente igual a lo que está entrando, que es 0. O sea, perdón, es 1 metro cúbico por segundo. Entonces, aquí está calculado justamente lo que hicimos recién, el caso del punto de equilibrio. Entonces, fíjense aquí que, a diferencia del caso continuo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablábamos de que un sistema estaba en equilibrio, en el caso continuo hacíamos esto, decíamos, bueno, si esto está en equilibrio, el estado no cambia, por lo tanto, tengo que igualar esto a 0. El estado es constante, x de t es igual a un x constante, entonces la derivada del estado es la derivada de la constante con respecto al tiempo, y esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, para encontrar el valor de equilibrio en el caso continuo, uno hacía la búsqueda de un valor x de equilibrio con un u de equilibrio que hicieran que esto se hiciera 0. En el caso discreto es distinto. En el caso discreto nosotros tenemos una ecuación que dice que el estado en el instante k es función del estado en el instante anterior
y del control que podemos tener en el instante anterior. Entonces, aquí el error típico cuando uno pide el estado de equilibrio para un sistema discreto es que muchas personas van y igualan esto a cero. Y eso no es lo correcto. En el caso discreto, cuando algo está en equilibrio, uno dice que el x de k es igual al x de k menos 1, igual a los anteriores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para el caso discreto, uno tendría que poner x de equilibrio igual a f de x de equilibrio con el u de equilibrio. Esto es lo que hay que resolver cuando eh, el, el tiempo es igual a k por t, ¿cierto? Cuando el tiempo es discreto. Eso es muy importante. Al igual que en el caso continuo, cuando nosotros queríamos encontrar la función de transferencia, aplicábamos la transformada de Laplace. Aquí podemos aplicar la transformada z. Entonces, muchas de las cosas que hemos visto nos van a servir aquí también, son análogas. Y esto es un breve repaso de transformada z. Entonces, si recuerdan la definición que tienen que haber visto en señales de sistema, la transformada z de una función f de k, una señal, es la sumatoria de los valores de la función en distintos instantes de tiempo multiplicados por z a la menos k. Si comparan esto con la transformada de Laplace, es prácticamente igual. En vez de sumatoria, tenemos una integral. Y tenemos la función en el tiempo, y tenemos la función en el tiempo discreto, en los instantes k. Y aquí lo que hemos hecho es reemplazar la base de la serie en z a la menos k, mientras que aquí tenemos otro número complejo que es e a la menos s. ¿No? ¿Por qué? Algo le pasó a la pantalla. ¿Por qué es un número complejo? Porque el s toma valores en el plano complejo. En particular, si nosotros decimos que este z es o sea, si nosotros decimos z, el número complejo z es e a la j omega, ¿cierto? Y lo reemplazan aquí, esto nos quedaría que z a la k es e a la jk. Si tenemos un menos, esto nos va a quedar e a la menos j omega k, que no es otra cosa que la transformada discreta, la transformada de tiempo discreto de Fourier. Entonces, están relacionadas la transformada z, eso lo tienen que haber visto, pero es un recordatorio de que efectivamente la transformada de Laplace y la transformada z están relacionadas. Y podemos recordar entonces cómo calculamos la transformada z de una función impulso. Si aplicamos la definición, aquí la señal u, ¿no es cierto?, de la función impulso o delta de Dirac, ¿cierto?, ocurre en k igual a 0, este es k, después tenemos 1, 2, 3, etcétera, donde la función vale 0, y antes de eso también vale 0. Entonces aquí solamente tenemos que esta sumatoria primero fíjense que estamos haciendo transformadas que son unilaterales, porque no nos interesa qué es lo que ocurre en el tiempo pasado, dado que estamos aplicando estos sistemas de control. En señales probablemente han hecho las transformadas bilaterales que son de menos infinito a infinito. Aquí solamente nos interesa hacia un lado. Y eso significa que aquí en esta sumatoria tendríamos que poner el valor de u de 0 por z a la menos 0, que es 1. Y entonces nos queda 1. La transformada del impulso es 1 en z. Los demás valores son 0. El u de 1, el u de 2 son 0, así que toda esta sumatoria es 0. En este caso es súper fácil. Podemos ver la transformada del escalón unitario. Aquí también tenemos la función escalón. En este caso va a ser 1, 1, 1, 1 todo el tiempo. En el instante 0, en el instante 1, en el instante 2, 3, 4. Y en menos 1, en menos 2, etc. En todos los instantes anteriores vale 0. Por lo tanto, incluso si hiciésemos la transformada bilateral de menos infinito a infinito, en realidad para los números negativos no estamos sumando nada porque vale 0, y para los números positivos estamos sumando 1. Este número de acá es 1 todo el tiempo, así que en el fondo estamos haciendo la sumatoria de z a la menos k hasta infinito. Entonces aquí hay una fórmula que se usa y que recordarán, ¿no es cierto?, cuando uno tiene una serie geométrica, por ejemplo, la sumatoria de términos de una serie geométrica hasta el término enésimo, que es a sub 0 más a, vamos a quitar el sub 0 y simplemente decir a por r más a por r cuadrado más etcétera, etcétera, hasta a por r a la n. Entonces, esta serie escrita hasta el instante n menos 1 sería igual a más ar más ar cuadrado más etcétera hasta ar a la n menos 1. Y entonces nosotros con estas dos fórmulas podemos decir que Sn es igual a Sn menos 1 más
el término que nos falta, que es el AR a la n, o también podemos decir que Sn es igual a tomar la serie Sn-1. Si la multiplicamos por R, le va a subir el orden a todos. Todo va a quedar AR cuadrado, AR cubo, hasta ARn. O sea, nos va a quedar Sn-1 por R, pero al haber multiplicado por R, multiplico acá por R cuadrado, este pasa al cubo, este pasa a la n, me falta el primer término, que era el A. Entonces, esto sería igual si es que le sumo aquí el más A y a este lado también le sumo el más A. Todo esto va a dar igual a S a la n. Entonces, las dos cosas son iguales. Y igualando cada lado, tendríamos que S-1 menos R Sn-1 es igual a... aquí, este lo moví para... Ya, entonces tendría esto es igual a menos A por R a la n. Y entonces Sn-1 es igual a factor de 1 menos R a la n dividido por 1 menos R. Y si quisiera calcular hasta el término enésimo, entonces esta fórmula la tenemos que poner como 1 menos R a la n más 1 dividido por 1 menos R. Entonces, usando esta fórmula, aquí fíjense que esta es la sumatoria, es una serie en la cual estamos tomando el número R elevado a la k, desde k igual a 0 hasta infinito, con R igual a z a la menos 1. Entonces, esta serie S a la n es lo mismo que la sumatoria de A por R a la K. En este caso el A lo podemos sacar para afuera, ¿no es cierto? El A vale 1 y esto va desde K igual a 0 hasta un cierto n. Entonces, usando esta fórmula, aquí lo que tendríamos que poner es A por 1 menos R, en este caso es Z a la menos 1, a la n más 1, dividido por 1 menos Z a la menos 1. Ahora, para que esta serie converja, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos la sumatoria de unos términos que están elevados a una potencia, esto converge a un número si es que R es más pequeño que 1. Si yo pongo 1, voy a tener 1 más 1 más 1, y si tengo esto hasta el término n, el resultado va a ser n, ¿no es cierto? Y si tengo 20n, voy a tener 20n. Así que esto diverge si R es igual a 1. Pero si R es menor que 1, supongamos que R vale un medio, ¿no? o más fácil aún, 0.1, entonces voy a tener que R a la 0 vale 1, después estoy sumando 0.1, después estoy sumando 0.1 al cuadrado, que es 0.01, después estoy sumando 0.001, ¿no es cierto? 0.1 al cubo, etcétera, etcétera, hasta que en cierto momento voy a sumar 10 a la menos infinito, que es 0. Por lo tanto, cada vez estoy sumando números más pequeños y esto va convergiendo, o sea, a algo, a un número. Entonces, primero que para poder calcular la transformada z de algo, esa transformada tiene que converger, no podemos poner algo que no converja. Entonces, tenemos este requisito de que z a la menos 1 tiene que ser menor que 1. Y formalmente eso en señales lo llamaban la región de convergencia. Entonces, estamos asumiendo que aquí adentro el z contiene números complejos, que no sabemos cuáles son, pero que por el momento vamos a asumir que cumplen esta condición de que en magnitud el z a la menos 1 es menor que 1. Si eso es así, entonces, como para calcular esto tenemos que llegar a infinito, entonces este n tenemos que hacerlo tender a infinito, y cuando tenemos aquí adentro el z a la menos 1, siendo un número menor que 1, va a tender a 0. Por lo tanto, todo esto converge, ya dijimos que el a era igual a 1, todo esto converge a este término que está acá, 1 dividido por 1 menos z a la menos 1. Nosotros podemos multiplicar tanto el numerador como el denominador por z, y nos quedaría entonces puesto de esta otra manera que aparece en muchos textos que dicen la transformada del escalón unitario z partido por z a la menos 1. ¿De dónde sale esta forma? Sale de haber hecho esto de acá, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo podemos aplicarlo a la transformada de una exponencial. Podemos hacer eso como el siguiente ejercicio, ¿no es cierto? Aquí la función r a la k, para todo k mayor que 0, es la función exponencial. Entonces tenemos en R0 esto es 1, después tenemos R a la 1, R cuadrado, R al cubo, y va a depender de cuánto vale R. R podría ser el número 2, no sé, entonces 2 a la 0 es 1, 2, 4,
8, 16, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y esto va a ser entonces una serie de números que va creciendo cuadráticamente. Y la señal puede diverger, no hay ningún problema en que la señal diverja. Igual, a pesar de que la señal diverge, tiene transformada z. O podría ser un número r menor que 1, ¿cierto? Y vamos a tener, si fuese un medio, ¿cierto? Vamos a tener r a la, si r es igual a un medio, vamos a tener r a la 0 que vale 1, después vamos a tener un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, etcétera, etcétera. Y va a ser una señal que va decayendo exponencialmente, pero en forma discreta. Entonces, en este caso, más allá del valor que tenga r, nosotros tenemos que usar la definición. R multiplicado por, aquí esta además, es un error de tipeo, r a la k por z a la menos k. Entonces, aquí, como esto está a la k y esto también está a la k, podemos juntar y poner rz a la menos 1, todo esto a la k. Entonces, esto sería como nuestro nuevo número, pongamos, que se llama r' o r barra. Entonces, utilizando la fórmula para la sumatoria de una serie geométrica, tendríamos que ser a por 1 menos r barra a la n más 1, dividido por 1 menos r barra. Y hacer tender el n a infinito, pero necesitamos que este r barra cumpla la restricción de ser más pequeño que 1, para que converja. Entonces, aquí el a también vale 1, y esto nos va a quedar 1 partido por 1 menos r barra, pero r barra es r por z a la menos 1. Nuevamente, podemos multiplicar por z el numerador y el denominador, y esto nos va a quedar z dividido por z menos r. Entonces, fíjense que tiene una forma análoga al caso de la exponencial de tiempo continuo. En el caso del tiempo continuo, la señal u de t igual a e a la alfa t, ¿cierto? Tiene una transformada que es 1 partido por s menos alfa. Entonces, aquí nos queda z menos r. La velocidad de crecimiento, el alfa, que es el polo. En este caso, la velocidad de crecimiento, que es este r, o de decrecimiento, si es que es más chico que 1, está dado por este r. Y efectivamente, como vamos a ver, ese r puede estar dentro o fuera del círculo unitario. Y uno dice que el sistema es estable si todos los polos están dentro del círculo unitario. Ya vamos a ver por qué. En el caso continuo, nosotros decíamos que el sistema es estable si todos los polos están al lado izquierdo del plano complejo. Aquí decimos si todos los polos están adentro del círculo unitario. Entonces, si tenemos que calcular la transformada z de una señal que está retardada n periodos, también podemos hacer el mismo ejercicio. Vamos a tener la señal u de k menos n, podemos hacer un cambio de variable o cambio de índice, y después esto se transformaría en u de k menos n por z k menos n, multiplicado por un z menos n por fuera. Y entonces al final lo que nos queda acá, dado que los valores pasados de la señal son 0, es exactamente la transformada z de la, o sea, definiendo esto como una nueva variable k, o podríamos poner k barra, y esto k menos n como k barra. Entonces nos queda la transformada de k barra z a la menos k barra, sumatoria de eso. Y esto es lo mismo que la transformada z de u de z por definición. Solo que ahora apareció este z a la menos n, que representa justamente este efecto del retraso de n periodos. Entonces, cuando hablábamos hace un momento de región de convergencia, nosotros aquí en control vamos a asumir que lo que estamos usando son transformadas de señales que convergen. No tiene sentido aquí entrar en el detalle de analizar la convergencia, pero sí explicar algo, porque en general cuesta entender por qué la zona de convergencia es el círculo unitario y por qué los polos tienen que estar adentro. Entonces, por un lado, la transformada z puede ser también considerada como una transformada de Fourier, que está multiplicada por una secuencia exponencial. Y la transformada z puede converger aun cuando la transformada de Fourier no lo haga. Al final, esto de la convergencia tiene que ver con una propiedad matemática de que lo que uno está sumando sea cada vez menor y no haga que el resultado diverja. Entonces, también si uno redefine las condiciones de convergencia, es posible que la transformada de Fourier converja y la transformada z no lo haga. Entonces, para que la transformada de Fourier converja, la secuencia, uno decía, tenía que tener energía finita. No sé si recordarán esto, pero en el caso de una serie discreta, más que hablar de energía finita, uno habla de que la serie, en estricto rigor, es absolutamente sumable. O sea, cuando yo saco el valor absoluto de los términos que estoy sumando en esta sumatoria,
cada uno de esos tiene que ser de una manera tal que lo que estoy sumando no haga que esto crezca y crezca, sino que cada vez sumo algo más pequeño. Bien, está muy conectado con ser energía finita. O sea, dicho de otra manera, en algún momento la señal se tiene que atenuar, porque si no desaparece y se atenúa, voy a seguir sumando cosas que hacen que toda la sumatoria diverja. Entonces, en algún momento tengo que dejar de sumar términos. En el estricto rigor matemático, uno diría que la transformada Z es una serie de Lorentz. Las series de Lorentz son series de potencias. O sea, ustedes han visto series de Taylor y las series de Taylor. Básicamente lo que dicen es que una función f de x uno la puede aproximar como la función evaluada en un cierto punto, más la derivada de la función con respecto a x por x menos x0 al cuadrado, a la 1, perdón, más la segunda derivada de la función, etc. 1 partido por 2 factorial, por x menos x0 al cuadrado, etcétera, etcétera. Tendríamos que poner aquí 1, 3 factorial, derivada tercera, por x menos x0 al cubo. Podríamos decir que el x0 es igual a 0, y al final se van a dar cuenta que estamos aproximando funciones con polinomios de x, donde hay una serie de potencias y todas las potencias son positivas. Entonces la serie de Lorentz es una serie en la cual no solamente hay números positivos en el exponente, sino que se permiten también números negativos. Entonces, después hay que considerar acá que a diferencia de una serie de Taylor habitual, donde estos números, uno decía, son números reales, los números complejos aparecen después de Taylor o se inventan después, aquí básicamente lo que hace Lorentz es extender este resultado de Taylor y decir, bueno, cómo podemos representar una función que puede tener números complejos, qué condiciones se necesitan. Y entonces, aquí lo que se necesita es que sea una función analítica. Uno se preguntará qué significa función analítica, y si uno va a la definición matemática, son funciones que tienen serie de Taylor. Ya, eso todos lo deberían saber, que es una serie de Taylor. Y entonces, ¿qué significa? Que puedo aproximar la función a través de sus derivadas. Y entonces quiere decir que estas derivadas tienen que existir, porque si una de estas derivadas al calcularla diverge, o sea, supongamos que tengo aquí la función escalón, en un cierto punto es infinito, ¿no es cierto? Entonces podría no converger, porque estoy sumando la derivada de algo que diverge, porque es infinito. Entonces las derivadas tienen que existir, tienen que ser finitas y continuas, al menos dentro de la región de convergencia. Porque uno podría decir, pero ¿y cómo fue que calculamos la transformada del escalón si es que el escalón tiene una discontinuidad? Y el escalón existe, pero si es que dejamos la parte de la discontinuidad fuera. Entonces, existen estas series siempre en una región del plano complejo, que tiene forma, en general, una función, es una forma anular. Entonces, ¿esto por qué lo menciono? Porque aquí hay que pensar en dos cosas. Una cosa es si una señal tiene una serie que converge. ¿Bien? Por un lado, la respuesta es que sí, necesitamos usar señales que tengan serie que converja, porque si no converge, entonces no las podemos usar. No podemos calcular cosas que suman infinito. Pero por otro lado, las señales salen de un sistema. Entonces, una cosa es hablar de la estabilidad del sistema y otra cosa es hablar de la convergencia de la señal. Los dos conceptos se mezclan. Finalmente, mezclados se traducen en que la señal resultante tiene que converger a algo, no puede diverger, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que aplicamos una señal U a un sistema que tiene función de transferencia discreta f de z y decimos que el resultado es y de z, es porque de aquí sale f de z en el dominio, digamos, de z, que corresponde a la multiplicación de f de z y u de z. Entonces, para que esta señal y converja o exista, el u tiene que ser una señal que tiene serie de Lorentz y tiene que tener transformada z, pero también se necesita que esta sea una señal que no arruine el u, ¿cierto? Porque si yo aquí tengo, no sé, 1 partido por z, esta señal, si yo pongo z igual a 0, es infinito. Por lo tanto, da lo mismo si aquí pongo una serie convergente multiplicado por algo que diverge, me da divergente. Entonces, por eso uno dice que la región de convergencia de la serie resultante está acotada por los polos de esta función de acá. Entonces, ¿qué pasa con las series? Las series que estábamos calculando recién tenían condiciones del estilo R por Z en magnitud tiene que ser menor que 1. Entonces llegábamos a la conclusión de que la serie existe siempre y cuando tomemos valores de Z que sean menores que 1 partido por R. Y R puede ser un número cualquiera, o sea,
por ejemplo, para la serie decreciente, ¿cierto? Cuando hablábamos de un medio, un cuarto, un octavo, o sea, R era igual a un medio, entonces necesitamos que Z sea menor que 1 partido por un medio, o sea, que Z sea menor que 2. Entonces la región de convergencia es que eh, esto funciona. Si vamos de vuelta atrás, tenemos aquí escrito R partido por Z. Ah, no, perdón, era R partido por Z menor que 1, o sea, que Z sea mayor que R. Aquí cometí un error porque se me estaba dando al revés. Entonces, Z a la menos, aquí me faltó el menos 1. Entonces, Z a la menos 1 sea menor que esto. O, dicho de otra manera, que si pasamos Z a la menos 1 dividiendo, esto es lo mismo que Z sea mayor que R. Entonces, si este radio es R, la serie converge para todos los números Z que pongamos que sean mayores que R, y en este caso R igual a 2. Entonces alguien se puede preguntar, ¿y pero por qué decimos que el sistema es estable si todos los polos están aquí adentro? Porque aquí adentro de este círculo es donde la serie no converge. Estamos diciendo que la serie converge para todos los Z que están fuera de ese círculo. Entonces queremos que los polos no dañen la zona de convergencia. O sea, no queremos que hayan polos aquí, porque ¿qué hacen los polos? Los polos, no sé si yo tengo Z menos R, aquí el polo para la función f de Z, aquí el polo sería Z igual a, pongamos otro R, R1. Z sería igual a R1. Entonces, si R1 vale, voy a inventar, vale 20, igual a 20, entonces voy a tener un polo que está aquí en 20 y la zona de convergencia se daña, se achica, porque ahora lo que me están pidiendo es que los Z que pueda usar estén todos fuera de un anillo que tiene que tener radio 20 o mayor, porque ya hay un polo que dañó esta zona. Recuérdense que esto está en valor absoluto, por lo tanto, en realidad esto es, siendo bien riguroso, debería decir todos los Z tienen que ser mayores que R1, en este caso, todos los Z tienen que ser mayores en magnitud que 20, o sea, estar fuera de ese anillo para no dañar la zona de convergencia de la serie. Entonces, finalmente, ¿cuál es la señal más pequeña que podemos poner acá? Es el escalón, que es Z partido por Z menos 1. Y la zona de convergencia de este escalón es todos los Z que en magnitud sean mayores que 1. Y por eso queremos que f de Z, para considerar el resultado estable, la serie resultante estable, que se compone de la multiplicación de una función de transferencia y una señal, ¿no? Queremos que la función de transferencia no eche a perder la región de convergencia y por lo tanto que sus polos estén ahí. Si no, el resultado va a ser inestable. Entonces, bueno, aquí está explicado lo mismo, cuál es la región de convergencia de la exponencial. Ya dijimos que la magnitud en estricto rigor de Z tiene que ser mayor que el valor de R. Y por otro lado, que como la salida Y es F por U, queremos que la intersección de las regiones de convergencia, tanto de F como de U, sea lo más grande posible. Eso significa que tenemos que exigirle a F que sus polos estén dentro de la señal, de la zona en la cual la señal U ya no converge, que sabemos que es para todos los valores de Z menor que 1 cuando aplicamos escalones. Y no podemos usar la función delta porque la región de convergencia es todo el plano complejo y eso no es muy útil. Además, tampoco es que uno aplique en sistemas de control señales delta. Al final todo se puede llevar a escalones. Entonces, si nosotros tenemos una señal cualquiera, podríamos decir que esta señal la hemos representado al discretizarla como un escalón, al cual le sumamos otro pequeño escalón un rato después, al cual le sumamos otro pequeño escalón un rato después, y después podemos sumar un escalón negativo, restar, y después podemos sumar un escalón positivo, otro escalón positivo. Entonces, eh, pueden pensar que cualquier señal es una señal que se puede descomponer en términos de escalones. Entonces, si las cosas convergen para el escalón de referencia, el escalón unitario, también van a converger para versiones como escaladas del escalón. Por eso es que el escalón es lo que se usa para definir esta zona de convergencia. Entonces, como les digo, no es que nosotros vayamos a estar calculando zonas de convergencia para estas series, pero sí me interesa explicar muy bien o tratar de que entiendan muy bien por qué es el círculo unitario, de dónde sale ese requerimiento, eh, porque muchas veces la explicación es poco imprecisa en el sentido de que dicen, no, es que si los polos están dentro del círculo unitario, entonces la serie converge. Pero eso es
relativo. O sea, la serie converge, uno podría decir que la serie converge siempre, da lo mismo dónde están los polos, solamente que lo que ocurre es que no converge para ciertos valores específicos de z. Y esos valores específicos de z, en particular, son los lugares donde están los polos, porque son puntos de singularidad, y por eso los queremos relegar al círculo unitario, que es la zona en la cual tampoco, o lo que está dentro del círculo unitario, en el cual tampoco converge la serie del escalón. Por eso es que esa es la zona, uno podría decir, como mala desde la perspectiva de la convergencia. Entonces, es como asegurarse que la zona donde las cosas no convergen sea la más pequeña posible. Es raro pensar desde esa perspectiva porque en el caso continuo es mucho más fácil la argumentación diciendo, no, es que si tenemos polos que están por aquí en el lado izquierdo, sabemos que la señal resultante I de t es igual a una combinación de exponenciales lambda t constante 2 e a la lambda 2t C1, donde estos lambda, como tienen la parte real negativa, generan exponenciales que decrecen. Aquí, en el caso discreto, lo que estamos diciendo es que si los polos están aquí adentro, entonces la región de convergencia es todo lo que está afuera. En realidad esta es la parte estable, lo que está afuera es lo estable. Y estamos diciendo que queremos que los polos, que son los lugares donde la serie deja de converger, se queden adentro de la zona inestable. O sea, es rara la lógica, pero no está muy bien explicada en los textos en general, porque los textos dicen que lo que está dentro del círculo unitario es estable, y no es así. O sea, desde el punto de vista de la serie es lo que diverge, en realidad. Pero bueno, lo importante es entender que si aseguramos que el sistema en lazo cerrado tenga sus raíces de la ecuación característica, son los polos de la ecuación característica del lazo cerrado dentro del círculo unitario, entonces el resultado va a ser un resultado estable, o dicho de otra manera, que converge a algo. ¿Existe transformada Z inversa? Sí, también existe. Podemos utilizar ciertos argumentos. La transformada inversa se deriva usando el teorema de la integral de Cauchy, que ya lo habíamos invocado para usar Nyquist, y básicamente ese teorema decía que la integral en una cierta trayectoria en una curva cerrada, por eso una integral de curva cerrada en valores z que están en el dominio complejo, en el plano complejo, da 0. Y cuando uno usa esa fórmula, entonces, cuando uno calcula la integral de 1 partido por z por dz, da 2πj. Eso viene de la siguiente razón, o sea, la transformada z es la sumatoria de fk por z a la menos k, y entonces, cuando uno calcula la integral de esto, que está aquí en el lado izquierdo, en un dominio cerrado, y lo divide por 2πj, también hay que calcularlo para todo lo que está en el lado derecho. Aquí también tendría que dividir por 1 partido por 2πj. Y entonces aquí, como esto es una sumatoria, en realidad tendría que hacer la integral de f0 por z a la menos 0 de z, más la integral de f1 por z a la menos 1 de z, más la integral de f2 de z a la menos 2 de z, etcétera, etcétera. También hay que poner los números negativos, porque esto no lo puse. El punto es que hay que calcular muchas integrales, y lo que nos está diciendo el teorema de la integral de Cauchy es que todas esas integrales son cero, porque sobre una curva cerrada ocurre esto. Entonces, hay un montón de estos términos que dan cero, excepto uno en particular, que es este de acá, cuando hay un 1 partido por z. Ese no da cero, sino que da otra cosa. Entonces, al hacer esta sumatoria, integral de la sumatoria, podemos pasar la integral para adentro y después deshacernos de casi todos los términos, salvo de algunos en particular. Entonces, como dice acá, si k es distinto de n, este k es distinto de n, aquí esto va a quedar z a la menos un cierto número. Entonces, en esos casos va a dar 0. Si tenemos el caso puntual en que k es igual a n, entonces aquí nos va a quedar menos n más n, que se va, y vamos a tener el caso 1 partido por z de z. Y ese se calcula, da 2πj. Y entonces, aquí en este caso, cuando k es igual a n, aquí nos va a quedar fn, k a la n, y fn es una muestra de la señal discreta, o sea, fn es una constante, no depende de z, se puede sacar para afuera de la integral. Entonces, al final queda esto, que fn es igual a la integral sobre una curva cerrada de f de z por z a la n menos 1 de z, y esa es la fórmula. Lo cual es bastante difícil de calcular en general, porque
tendríamos que empezar a poner números complejos acá, inventar alguna trayectoria cerrada y hacer el cálculo a ver qué es lo que sale. Y en realidad el camino más fácil es calcular primero las transformadas, generar una tabla y después saber que el equivalente existe y uno puede devolverse, entre comillas, ¿no? Pero ¿por qué menciono esto? Es porque uno podría preguntarse, ¿es el proceso invertible? O sea, ¿puedo pasar del dominio del tiempo discreto al de la transformada z y después devolverme? La respuesta es sí, o sea, la transformada inversa sí existe. Es interesante notar que cuando se descubre o se propone la transformada z, las personas que hicieron eso no sabían si existía o no el camino de vuelta hacia atrás. El que propuso no es el mismo que demostró que sí era invertible. Aquí la demostración está hecha muy rápido con este argumento que se apoya en lo que logró demostrar Cauchy con el teorema, con su teorema de la integral. La parte de integrar 1 partido por z sobre z, si uno hace un cambio a coordenadas polares y uno dice, aquí z puede ser cualquier número complejo de la forma a por e a la j phi, entonces de z va a ser j e a la j phi de phi, y después uno hace el reemplazo de estas variables, queda j integral de d phi de 0 a 2 pi, y eso es súper fácil de hacer porque la integral de d phi es phi nomás, y entonces evaluada en el intervalo de 0 a 2 pi queda 2 pi. Eso no es algo que tenga que saber, es solamente entender de dónde salen las cosas y por qué son así. Y las propiedades que se aplican para que son válidas para las transformadas de Laplace también son muy parecidas en el caso de la transformada z. O sea, la combinación escalada sumada de términos es también la misma propiedad en el caso de la transformada z de eh, distributividad sobre la suma, ¿cierto? Y el escalamiento, o sea, perdón, el escalamiento en el dominio z corresponde a un escalamiento también en la amplitud, y el desplazamiento en el tiempo corresponde a un desplazamiento de la exponencial de la variable z. En el caso continuo aquí habríamos tenido x de t menos t, y nuestra base en el caso continuo es e a la menos s, ¿no es cierto? Entonces hablamos de menos st. Aquí nuestra base, esta es una serie, cuando hacemos la transformada z, es una serie que tiene como base términos que son z a la menos 1, elevados a la k. Así como decíamos, tenemos series de Taylor, y en las series de Taylor sumamos términos que son x menos x0 a la k. Bueno, aquí falta multiplicar por las derivadas. Aquí nuestra base son potencias de z a la menos 1, y en el caso de Laplace, nuestra base son combinaciones de exponenciales. Y por lo tanto vemos que hay una analogía de si esto está retrasado k periodos, aquí aparece z a la menos k, y si esto está atrasado t segundos, aparece e a la menos z a la t. Es como z a la menos 1 atrasado k veces, o e a la menos s atrasado t segundos. Se cumplen, hay una simetría, ¿no? con respecto al caso continuo. Las propiedades de, como son números complejos de conjugadas, se mantienen también en el dominio z. Y aquí lo importante, lo importante es la tabla de transformadas, y acordarse de algunas transformadas particulares que son la del impulso, la del escalón y la de la rampa, que va a ser K por U, la transformada de la rampa, la señal rampa discreta, y básicamente y la otra es la serie exponencial discreta, que es A por K, ¿cierto? A la K, o la llamábamos R a la K. El U de K en este caso es el escalón unitario, entonces esto es lo mismo que Z partido por Z menos A, y el escalón es Z partido por Z menos 1. Hay una tabla que es probablemente la más útil, que es la de equivalencias entre transformadas Z y transformadas de Laplace. Y va a ser bastante útil cuando veamos cómo transformar un sistema que está en el tiempo continuo a un sistema de tiempo discreto. Lo que hemos aplicado hasta ahora en términos del diseño de controladores sirve para sistemas que son continuos. Y la verdad es que la mayoría de las cosas hoy en día son discretas. Entonces, las recetas que teníamos para chequear si algo era estable o no, nos sirven en el dominio continuo, y lo que uno puede hacer es después tomar ese sistema que fue analizado en el dominio continuo, discretizarlo y ver si esas propiedades de estabilidad se siguen manteniendo o no. O diseñar el controlador en el dominio continuo y después el controlador transformarlo a un controlador de tiempo discreto. Entonces aquí en estas tablas están todas las equivalencias entre las transformadas de Laplace y las transformadas Z. En términos de ecuaciones de diferencia, si nosotros aplicamos las reglas, aplicamos transformada Z a lo que está acá en el lado izquierdo y transformada Z a todo lo que está en el lado derecho,
¿cierto? Esta es una señal que está retrasada un periodo, por lo tanto tendríamos que eso es A1 por Z a la menos 1 y de Z. Y esta transformada acá es A2 por Z a la menos 2, porque está retrasada 2 periodos por I de Z, etcétera. Lo mismo para las señales U. Aquí vamos a tener que la transformada de esto es BM U de Z multiplicado por Z a la menos M. Entonces, podemos después factorizar todo por U y todo lo que está multiplicado por Y de Z, y nos van a quedar dos polinomios, ¿no? Uno que es, pasándolos y para el lado derecho nos va a quedar Y de Z factor de 1 menos A1 Z a la menos 1 menos A2 Z a la menos 2, etcétera, etcétera, menos A sub n Z a la menos n, y todo eso igual a lo que está en el lado derecho, que es B0 más B1 Z a la menos 1 más B2 Z a la menos 2, etcétera, etcétera, hasta B sub m Z a la menos m. Y todo esto está factorizado por U. Y aquí entonces también puedo encontrar una razón de la señal I con respecto a U, ¿cierto? Entonces me va a quedar que lo que está en el numerador, que es esta serie en B0 más B1Z a la menos 1, si yo la multiplico por Z a la N, arriba y abajo, Z a la N, entonces abajo me va a quedar Z a la N, después me va a quedar, como aquí había un menos 1, me va a quedar Z a la N menos 1, después Z a la N menos 2, y aquí cuando multiplique Z a la N por Z a la menos N, me queda Z a la 0, entonces aparece A sub N, y en el numerador aparece Z a la N, B1 Z a la N menos 1, y esto va bajando hasta Z a N menos M. Entonces esta es la manera de pasar de ecuación de diferencia, porque esta es una ecuación que dice la salida en K depende de cosas en los instantes anteriores, a una función de transferencia. Es muy parecido, solamente que en el caso continuo nosotros teníamos derivadas, ¿no? La derivada de orden 0, de orden 1, de orden 2, etc. Ahora esas derivadas nosotros las hemos cambiado por esta operación como de desplazamiento de n periodos hacia atrás. Y los conceptos que vimos en el caso continuo también se aplican acá. Los polos del denominador se llaman los ceros de la ecuación, o raíces, perdón, raíces de la ecuación que está en el denominador son los polos, y las raíces que están en la ecuación, cuando igualamos la ecuación del numerador a cero, eso se llaman ceros. Entonces, lo que ya sabían hacer con la variable s, también se aplica acá a este caso. La interpretación física, y con esto termino, seguimos el próximo viernes, es de que la variable z representa, así como la s representa una derivada, ¿no es cierto? El s era como equivalente a decir, estamos aplicando la operación derivar, el z a la menos 1 es equivalente a la operación desplazar algo un instante hacia atrás. Entonces, por eso vamos a ver después que el equivalente de una función se puede encontrar tomando las diferencias de la función en dos puntos, ¿cierto? Es como tomar una derivada que nos dicen el equivalente discreto z de una función f de s. Podemos tener una función f de s que está asociada a algo continuo, es 1 menos z a la menos 1 por el equivalente z de f de s dividido por s. Este 1 menos z a la menos 1, si multiplicamos por z arriba y abajo, corresponde a z menos 1 dividido por z. Esto es tomar la función y z sería como un adelanto, ¿no es cierto? Entonces es como decir f de k más 1 menos f de k. Y por otro lado tenemos este z que significa retroceder todo, o sea, esto es como que estuviese multiplicado por z a la menos 1, o sea, estamos diciendo esto es f de k menos f de k menos 1. Y después, como esto es una derivada, ¿no es cierto? Porque esta es la diferencia si nosotros tenemos que integrar la función. Entonces, si integramos la función y la derivamos, después la derivamos en discreto, encontramos cuál es su comportamiento equivalente. Entonces, esta es la conexión, no es tan obvia, tal vez se va a hacer más obvia en las próximas clases, entre el z a la menos 1 y el s, pero en estricto rigor lo más fácil de entender es que el z a la menos 1 retarda un periodo, el z a la más 1 adelanta un periodo, así como el s cuadrado es una doble derivada, o el 1 partido por s cuadrado es una doble integral. Lo dejamos entonces hasta aquí por hoy, y no sé si queda alguna duda o consulta. Entonces nos vemos el próximo viernes. Estén muy bien.